Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Es para mí, como siempre, un placer inmenso compartir la palabra de Jesús con ustedes. Hoy quiero hablar acerca del ministerio de sanidad de Cristo. Quiero que pongamos mucha atención a lo que representó esa capacidad espiritual de llevarle sanidad a los enfermos, que hoy en día mucha gente anda buscando sanidad. Hay una sanidad que la gente necesita en el mundo espiritual, una sanidad que la gente necesita en su cuerpo físico. Muchas veces tienen los recursos, pero ya la ciencia no puede hacer nada por ellos. Pero hoy yo quiero decirte que Cristo puede hacer algo por ti, que no importa la situación que tú estés atravesando, Jesucristo puede hacer algo por tu vida. Antes quiero leer algunos versículos en Juan capítulo 9, versículos 13 al 14, y en Lucas capítulo 5, 12 al 13, 15, del capítulo 8, los versículos 43 al 44 y 47 al 55. Estos versículos sirven de sustento a la palabra que vamos a tener en este día. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era sábado cuando Jesús había hecho lodo y lo había abierto los ojos. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó a un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús entonces, extendiendo la mano, lo tocó diciendo: quiero, sed limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curado, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces, cuando la mujer vio que había sido descubierta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del alto signatario de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él porque sabían que estaba muerta. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diera de comer. Bendita es la palabra del Señor. Amados, es increíble las cosas que Jesús hizo. Y por eso es que Él era Dios, por eso es que él era Dios en la tierra, y por eso Él sigue siendo Dios en la tierra, en la presencia de nosotros. Hay mucha gente que no comprende la existencia de Cristo en la vida de los cristianos. Somos tan pecadores, estamos tan faltos de santidad, estamos tan entretenidos en cosas que no nos dejan acercarnos a Dios ni permitirle que Él se manifieste, que resulta increíble que ocurran cosas maravillosas en el día de hoy. Pero es real, mis amados. Jesucristo puede manifestarse en el día de hoy, igual que lo hizo cuando caminó por las polvorientas calles de Jerusalén. Ese mismo Jesús que caminó, está caminando hoy por las calles de tu ciudad a través de las personas que están llenas de su Espíritu Santo, personas consagradas
que le han entregado su vida y que han permitido que el Espíritu Santo entre en esas vidas. ¿Para qué? Para el Señor poder seguir haciendo obras maravillosas en este tiempo, para que los que no creen por la palabra, crean por los milagros. Jesús sigue haciendo milagros hoy. La gente está buscando felicidad, la gente busca la felicidad en el dinero, busca la felicidad en la fama, en el éxito, en un buen trabajo, pero llegan momentos en que todo eso se vuelve nada. Cuando vienen las enfermedades, todo eso se vuelve nada, nada de eso tiene importancia. Y acudimos a los médicos casi siempre como la primera opción, cuando en realidad tenemos una opción maravillosa, que es la opción de Cristo, que es pedirle a Cristo que tome control de nuestra vida, de cada célula de nuestro cuerpo. Nos detectan un cáncer, bueno, vamos a buscar al Señor, vamos a pedirle, porque Él es el Dios de la salud, Él es quien nos creó, Él tiene control de toda la sangre que se mueve en nuestro cuerpo, de cada irrigación en cada órgano, Él tiene control. Entonces, cuando llegan las enfermedades, mis amados, hay algunas de ellas que la ciencia dice, ya no puedo más. Se gasta todo el dinero y la ciencia dice, ya no puedo más. Entonces acudimos al Señor. Cuando ya estamos a veces tan deteriorados que parece que ya no hay forma de revertirlo. Entonces ahí el Señor se glorifica con más fe. Ahí el Señor se glorifica de manera más extraordinaria. Y vamos a ver que hay enfermedades en la vida de las personas que son tanto congénitas, y el Señor sana las enfermedades congénitas, las que son de nacimiento. Hay enfermedades adquiridas que también el Señor se manifiesta. Hay enfermedades crónicas y todas esas enfermedades que afectan al ser humano, Dios tiene la capacidad, la autoridad para sanarla a través de sus hijos que están aquí. Pero ¿qué pasa, amado? La incredulidad no nos deja. La incredulidad, tanto de los que nos llamamos creyentes, la falta de fe de nosotros, no nos permite ser el canal que Dios tiene en esta tierra para manifestarse en los milagros de sanidad. Cuando llegan las limitaciones de la medicina, entonces empezamos a tratar de creer, porque la mayoría de las veces no creemos. Bien, amado, voy a narrarle tres historias sobre el ministerio de Jesús. Hubo un caso de un ciego que es famosa, este pasaje que se da en Juan capítulo 9, en el que hay un ciego que el Señor le devuelve la salud de una manera, si se quiere, extraña, porque dice que tomó lodo y se lo aplicó a los ojos, y el hombre, él le dijo, vete al lago, al estanque de Siloé. El estanque de Siloé era una especie de desagüe de la ciudad. Y decía, oye, pero ¿cómo es esto? Que vaya al estanque de Siloé y se lave con agua sucia. Y entonces le unta lodo con saliva en los ojos. Bueno, Dios es soberano y hace las cosas como Él quiere hacerlas. Ahí hubo una prueba de fe para este ciego. Hay un caso en la historia bíblica de un líder del pueblo sirio llamado Naamán, un general muy reconocido en Siria, que era leproso, no tenía ninguna posibilidad de ser el rey porque era leproso, pero era un líder, era reconocido, se le tenía respeto, se le tenía consideración. Y en una ocasión habían llevado como esclava a una mujer de Israel, una muchacha joven, y esta muchacha le dijo a la jefa de la casa, la esposa del general, mire, en mi pueblo hay un profeta que si él va allá, este hombre puede ser sanado. Y dice la Escritura que el rey le dio carta para que fuera. Y dice que cuando fue donde el profeta, él iba incómodo, porque el profeta cuando le dijo, ve y zambúllete 7 veces en el Jordán, y dice, pero ¿cómo es esto que yo vaya a zambullirme al Jordán? Un río sucio, si en mi país hay río hermoso de agua cristalina, ¿cómo este hombre me manda? ¿Dónde que me han mandado? Empezó a dudar de la posibilidad, empezó a dudar del método. La gente duda del método que Jesús usa, usando personas que quizás no tienen ninguna
autoridad en términos religiosos, en términos de que pertenecer a clases sociales. El Señor usa a cualquiera, amados hermanos. Lo importante es que tenga su espíritu, que está lleno de humildad y tenga la presencia de Él. Dios puede usar a cualquier persona para orar por un enfermo, para que éste sea sanado. Entonces, este ciego vemos que no dudó. Yo no sé quién le tomó de la mano para llevarlo al estanque del Siloé, porque era ciego, era difícil que se moviera. Quizás conocía el camino por el olfato, por el sonido, pero no sé. El asunto es que este hombre fue y se lavó y fue sanado. ¿Por qué? Porque le creyó a Cristo. Hermano, el Señor nos invita a que seamos creyentes y no incrédulos. Esta forma de Jesús actuar nos indica que Él es el dueño de la naturaleza, que Él hace como Él quiere. Él hace lo que Él quiere. Pero resulta que el día que Jesús sana a este hombre era un día de reposo. Estaba violentando las leyes de los hombres, porque de acuerdo con las leyes judías no se podía hacer nada. Jesús, a veces que hizo milagros en día de reposo, los fariseos, los sacerdotes lo reprochaban, pero se olvidaban que Él es el Señor del sábado, que Él fue quien creó el sábado, que Él, sobre Él no hay nada, sobre Él no pesa ninguna autoridad, porque Dios le dio toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces los hombres muchas veces guiándose por ritos, por reglas, se olvidan de que las cosas de Dios son sencillas, de que Dios obra por sendero misterioso y se manifiesta en la sencillez, en la humildad. Y este hombre fue cuestionado por los fariseos. No, ¿quién fue? Él no sabía quién fue. Él no vio a Jesús porque él era ciego y se fue al lago de Siloé y empezaron a investigar cómo esto, que este hombre si era ciego, e incluso buscaron la familia para preguntarle si es verdad que era ciego de nacimiento. Amado, mire, la gente no cree, la gente quiere desbaratar lo que Jesús hace. La gente, hay personas que oran por enfermos y otros lo cuestionan, que no, que eso no es posible, que eso fue un don dado solamente a los apóstoles. Amado, no, los dones espirituales son para la iglesia. Jesucristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y Jesucristo quiere manifestarse a través de nosotros. Y usted dirá, óyeme, pero ¿cómo es eso? Hay gente que oran para que alguien se sane, pero no se sanan, pero otros se sanan. Lo que pasa es que la sanidad no la da quien ora, sino es Dios. Y Dios es el que quiere glorificarse y sabe con quién y en qué momento Él debe glorificarse para promover su reino. Porque hay algo muy importante que todos debemos saber. Todos vamos a morir, sea por enfermedad, sea por accidente, por la razón que sea. Todos vamos a morir. Por cualquier circunstancia, todos vamos a morir. Pero hay ocasiones en que Dios permite devolverle la sanidad a personas para darle el entendimiento a personas que rodean a esa vida, para que vean la gloria de Dios y para que crean. Los milagros Dios los ejecuta, los materializa para que la gente crea que Él es real, que Él es Dios y que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, amado, nosotros tenemos que creer. Para el que cree todo es posible, dice el Señor. Todo es posible. Este hombre reconoció a Jesús como un profeta. Dice, pero ¿y quién es Él? No, yo sé que es un profeta porque Él me sanó. El hombre de Dios es un hombre que se identifica porque hay cosas sobrenaturales que ocurren alrededor de su vida. El hombre de Dios, el hombre que realmente tiene a Dios, igual que la iglesia verdadera, debe manifestarse milagros, prodigios, porque eso es, Dios es sobrenatural. Dios no es un muñeco, Dios es sobrenatural y el ministerio
más poderoso es el de Cristo. El ministerio poderoso es el de la iglesia, que vino a liberar y a sanar a los enfermos y a liberar a los cautivos, a traer buenas nuevas de salvación para la persona. Entonces, los fariseos tenían un dilema, porque ellos decían, pero ven acá, este hombre no puede venir de Dios porque este hombre viola la ley. Pero cuando veían los milagros, dice, si no viene de Dios, Dios no va a hacer milagro a través de él. Tiene que venir de Dios, y esto provoca que algunos de los fariseos, de los sabios, de los doctores de la ley se le acercaran. En la Biblia se narra el caso de un hombre llamado Nicodemo, uno de los doctores de la ley. Se le acerca a Jesús de noche, lo visita y le dice, óyeme, por lo que tú haces, yo sé que tú vienes de Dios. Dime qué tengo que hacer para ser salvo. Y Jesús le da una serie de explicaciones espirituales, como nacer de nuevo. Él decía, pero ¿qué es esto, nacer de nuevo? ¿Acaso puede un hombre entrar al vientre de su madre y volver a salir? No, te está hablando del nacimiento espiritual. Todas las personas, amados hermanos y amigos, tenemos que tener un nacimiento espiritual. Tenemos que sepultar al hombre carnal, al viejo hombre que está en nosotros, al hombre que tiene su simiente en Adán después que pecó. Ese hombre tiene que morir y tiene que nacer un hombre nuevo, un hombre espiritual, un hombre dedicado a Dios, un hombre en obediencia a Dios. Y cuando usted forma parte de ese cuerpo de Cristo, cosas maravillosas pueden ocurrir en su vida. Cosas extraordinarias van a ocurrir en nuestras vidas cuando nosotros le creemos a Dios, cuando nosotros le permitimos a Dios que Él se manifieste a través de nosotros. El ministerio de la iglesia, mis amados, es para eso. Entonces, estábamos ante una enfermedad, en este caso congénita, de nacimiento. Un ciego de nacimiento había nacido ciego y lo certificaron los familiares. Hay una cancioncita que dice, antes yo era ciego, pero ahora puedo ver. O sea, no importa lo que ustedes digan de Jesús, antes yo era ciego y ahora puedo ver. Y eso se aplica también a la revelación de Dios. Hay gente que se pasa la vida entera en una religión y no conoce a Dios. Hay gente que se pasa la vida entera sacrificándose, estudiando teología, y nunca puede conocer a Dios. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no se le conoce a través de teología. A Dios se le conoce cuando hay una revelación de Él en nuestras vidas. Cuando a Él le fluye, cuando a Él le complace revelarse a tu vida a través de su Espíritu Santo. Hay gente que nunca han tenido estudios ni académicos, seculares, ni religiosos, y un día Dios se le manifiesta y empieza a usarlo de manera extraordinaria. Hay enfermedades adquiridas. Por ejemplo, hay un caso en Lucas capítulo 5, versículos del 12 al 13, que narra la historia de un leproso, que es un hombre que viene lleno de fe a Cristo. Está sucio, la gente lo rechaza, era inmundo, nadie podía acercarse a él. Y si alguien se le acercaba, él tenía que gritar, leproso, inmundo, inmundo, para que no se le acercaran. Nadie lo tocaba. Y este hombre se acercó a Jesús, vino y se arrodilló, se postró ante Cristo y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Oiga, amado, una humillación. Este hombre viene y se humilla ante Cristo y no le pide ni le exige, sino que le dice, si es tu voluntad, si quieres puedes limpiarme. Y Jesucristo, con la humildad que le caracterizó, que es la que debe caracterizar a los cristianos de hoy, a los que buscamos su presencia, a los que queremos que Jesús se manifieste a través de nosotros, debemos mostrar esa humildad que mostró Cristo. Y no estar con aparataje. Hay gente que hace oraciones de sal, pero es un aparataje. Y todo es para que lo vean, y todo es para que la televisión, las redes. Amado, ese aparataje Cristo no lo hizo. Ese aparataje Cristo no lo hizo. Jesucristo todo lo que hizo fue con humildad. Sus enseñanzas fueron con humildad. Sus milagros fueron con humildad. Incluso en ocasiones decía
que no dijeran el milagro que había hecho. En este caso, no diga el milagro. Entonces, hay gente, tú podrás pensar, bueno, pero ¿por qué no quería que lo dijeran? Yo particularmente pienso, porque la palabra no lo dice, que es posible que no quería que se le aglomerara tanta gente, quizás porque le gustaba siempre apartarse, y si le dejaba rienda suelta a toda la gente, que había tanta enfermedad y tantas cosas, no iba a poder tener espacio para él consagrarse al Señor. Él necesitaba de la oración, así como nosotros necesitamos dedicar tiempo a la oración para que el Señor pueda manifestarse en nuestras vidas. Entonces, amado, este leproso estaba sucio, estaba inmundo, pero él sabía que Jesús podía limpiarlo. Él sabía que Jesús podía hacer el milagro, y por eso él acudió a Cristo. Acudió a Cristo con toda sinceridad, con toda la humildad que le pudiera caracterizar, y no exigió ni pidió, sino que rogó: si quiere, puede limpiarme. Jesucristo, lleno de compasión, Jesucristo era un hombre compasivo, porque en él se manifestaba el amor de Dios. Recuerden la viuda, aquella viuda que llevaba a su hijo a enterrar. Dice que Jesucristo tuvo compasión de aquella mujer. Jesucristo era empático. Jesucristo veía y se ponía en lugar del otro y sentía la necesidad que sentía el otro, y por eso él actuaba. Así nosotros como cristianos debemos ser empáticos. Siempre digo que debemos ser obedientes a la palabra cuando nos instruye que no podemos juzgar, que no podemos ser jueces, que ese lugar lo tiene Dios. Debemos ser empáticos y ponernos siempre en lugar del otro, en lo que el otro padece, y pensar que así mismo podemos nosotros estar. Por eso debemos darle la mano siempre al que está caído, tanto en términos espirituales como en términos materiales. Debemos ser la ayuda perfecta para las personas. Jesús le dijo al leproso que fuera a ver a los sacerdotes después que lo limpió. Vete a ver a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes en ese tiempo tenían que certificar que una persona estaba limpia. Había un rito establecido en el libro de Levíticos que determinaba cuando una persona ya podía reintegrarse a la sociedad, y esa certificación la daban los levitas, los sacerdotes. Y Jesús se lo dijo: ve y cumple. Jesús no era un violador de la ley. Jesús, lo que pasa es que el tiempo de manifestar el amor de Dios no tiene día ni tiene hora. El amor de Dios debe manifestarse en todo tiempo. Ahora mismo, amado, mire, hay líderes, hay pastores que viven lejísimos de las iglesias donde ellos ministran, porque no quieren que ningún hermano con problemas lo vaya a visitar fuera del horario de culto. Tienen su horario como si fueran los médicos que van por consulta. Amado, si usted es un hombre o una mujer que está al servicio de Dios, tiene que estar al servicio 24/7 de las personas. Ese teléfono suyo debe estar abierto permanentemente, dispuesto a contestar cualquier llamada de cualquier hermano, de cualquier problema, hasta quizá para lo que usted considere un disparate. Dice: pero este hermanito me tiene loco, vive preguntándome lo mismo todo el tiempo. Bueno, es el que necesita de que usted le dé respuesta. No es el que ha entendido en la palabra, no. Es ese quien necesita la respuesta suya, porque lo ve a usted como el representante de Cristo, como parte del cuerpo de Cristo que Jesús lo está usando a usted para guiarlo. Entonces, los que están enfermos son los que necesitan de el cuidado. Los que están sanos no necesitan cuidado. El hermano o la hermana que está llena de Dios, que está levantando un capo blanco, que siempre está activo, ese no necesita, amado. Quien necesita es quien está flojo, quien no ha entendido la palabra, quien está dando tumbos para avanzar. Ese es el que necesita que usted le dé la mano. Entonces, amado, es increíble lo que Jesús hace con nosotros. Hay enfermedades crónicas,
Hay una narración en Lucas 8, 43 al 44 de una mujer que estaba padeciendo de un flujo de sangre. Famoso este pasaje. Dice que esa mujer había gastado todo lo que tenía en médicos y seguía peor, dice la Escritura. Pero esta mujer sabía que había alguien que podía darle sanidad. Ella conocía de que Jesús hacía milagro. Y dice que Jesús iba caminando en medio de una multitud y esta mujer dijo, si tan solo toco el borde de su vestido, si toco el borde de su manto, yo sé que seré sanada. Y dice que esa mujer, violentando, amado, las leyes, porque ella no podía acercarse, porque ella era considerada inmunda. La sangre, amado, las personas que tenían flujo de sangre, incluso las mujeres en su periodo de menstrual no podían acercarse, ni siquiera caminar sobre las cosechas, no podían acercarse a las personas porque se consideraba inmundo. Dios sabe por qué. Y esta mujer violentó todo y se metió a la multitud y fue y tocó el manto del maestro. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando el Señor sintió ese toque, dijo, alguien me ha tocado. Y Pedro dice, pero Señor, ¿cómo dices tú que alguien te ha tocado? Te estamos tocando todo porque estamos caminando aquí apretujados en una multitud. Dice, no, es que virtud ha salido de mí. Alguien me ha tocado y ha salido un poder para sanar a alguien. Aleluya. Alabado sea el Señor. Entonces, esta mujer se vio que estaba al descubierto y esta mujer dijo, yo soy quien te ha tocado. Yo tenía esta situación y he recibido milagro. El Señor le dijo, tu fe te ha salvado, vete en paz. Amado, el ejercicio de la fe es algo extraordinario cuando hay situaciones que ya uno cree que no tienen solución. Hay enfermedades que ya la gente, los médicos han desechado y ahí es que Dios se glorifica. Ahí es que Dios nos da a demostrar que Él es el poderoso. Ahí es que Cristo nos da a demostrar que Él sigue caminando por estas calles. Ahí es que nosotros nos damos cuenta. Cuando ya no se puede hacer nada, cuando se acabó el dinero, cuando despacharon a las personas de la clínica, que ya se le acabó, ya no, el seguro no le cubre, ya se acabaron los ahorros. Ahora ven, acude a Cristo, que Cristo está aquí para sanarte. Y no importa la enfermedad. Hemos visto que se manifestó con una enfermedad crónica como la del ciego de nacimiento. Se manifestó con una enfermedad adquirida, fue esa enfermedad del leproso, una enfermedad en la piel. Se enfermó, pero Jesucristo tiene la cura para todas las enfermedades. La ciencia muchas veces tiene sus limitaciones y no puede más. No puede más. Cuando la ciencia no puede, Jesús entra en acción. Jesús entra en poder en acción con su poder sanador para liberarnos de las enfermedades. Y siempre le digo, Jesús hace su clasificación y Él sana a quien Él quiere. Ahora tú debes ponerte en sus manos. Tú debes ponerte a su disposición si tú estás enfermo y creer que Él puede sanarte. Cuando vienen las limitaciones en la economía, las limitaciones en la medicina, en la ciencia, entonces entramos al mundo espiritual. Entramos al mundo espiritual. Y hay un último caso, amado, que se produce justamente en medio de la conversación que Jesús está teniendo con esta mujer que había sido sanada. Había un hombre llamado Jairo que era principal de la sinagoga del lugar y su hija estaba moribunda. Una niña de 12 años, qué coincidencia, 12 años de flujo de sangre, 12 años de edad de la niña. Esta niña estaba en la casa enferma y Jairo se le acerca a Jesús y le dice, quiero que vayas a mi casa para que ores por mi hija que está enferma. Y mientras está conversando, viene alguien y le dice, Jairo, no molestes al maestro que tu hija ha muerto. Y Jesús le dice una palabra poderosa, le dice, solo cree.
y será salva. Y caminó con Jairo hasta su casa. Dice que ahí estaban todos llorando. Había un momento terrible de inconformidad, de desánimo, la gente llorando, la familia, los amigos llorando a aquella niña, aquella pérdida de tiempo. Y dice la Biblia que Jesús seleccionó a Pedro, a Jacobo y a Juan y a los padres de la niña. Parece que había gente que quería entrar, pero dice que Él no les permitió a ellos que entraran. Esa gente incluso le estaba diciendo que estaba como loco, que ya estaba muerta, que iba a hacer algo que no tenía sentido. Amado, mire, cuando Jesús entra, lo que no tiene sentido empieza a tener sentido. Bendito sea el Señor. Y entró, dice que oró por la muchacha. Le dijo, levántate. Y la muchacha, Jesús le volvió el espíritu. Y la muchacha resucitó. Amados, hay algo imposible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Ejercitemos la fe, amado. Ore, ministro, ore, evangelista, ore, hermano. Si usted siente que tiene la unción de Dios, ore por los enfermos, ore por los cautivos y deje que Dios haga el milagro. No se preocupe por lo que Dios va a hacer, pero algo Él va a hacer. Nunca se desanime. Siempre manténgase firme en la oración, que Dios lo va a hacer. Yo tengo testimonios de personas que yo he orado por ellos, las glorias de Dios, y se han sanado. Gente que han tenido ya la fecha para operación, y cuando han ido a operarse le han dicho, ha pasado aquí algo extraño. He orado por personas que han tenido años buscando un hijo y Dios se ha glorificado dando un hijo. Porque a Dios, amado, hay que creerle. A Dios solo hay que creerle. Dios es real. Dios está atento, deseoso de que tú busques algo de Él. Él quiere darte algo. Bendito sea el nombre del Señor. Oh Señor, si hay alguien enfermo, yo te pido en esta hora, oh, que le visite, Señor, que le visite. Tú me has sanado a mí mismo de enfermedades, porque tú eres un Dios poderoso y eres un Dios de amor. Si hay alguien en esta hora que está escuchando y padece de una enfermedad, Señor, que ya ha sido desechado por los médicos, yo te pido que obre milagro en esta hora, en este momento, Señor, y que pueda testificar de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados.